pasando, no sé lo que dice las sagradas escrituras. Somos Fractimar. Y venir a la iglesia Maranata es como un oasis donde usted y yo podemos descansar, donde podemos estar tranquilos, donde podemos estar relajados del día a día de este mundo que muchas veces nos lleva a través de un camino de afán, a través de un camino de estrés, a través de un camino de ansiedad. Ok, fíjense, ¿por qué estamos hablando acerca de estrés, de afán, de ansiedad? Y precisamente ese es el tema que hoy vamos a tratar, porque nosotros vemos el día a día de las personas aquí en Barquisimeto, en el estado Lara, en el resto del mundo. Vemos como las personas de hoy se conducen con esa rapidez, están ajetreados, como dicen por allí, están afanados porque piensan que no les alcanza el día. Y precisamente cuando hablamos acerca del afán y de la ansiedad, el Señor en su palabra cita algo acerca de cómo nosotros tenemos versículos específicos que nos van a permitir a nosotros poder luchar contra ese afán, contra ese estrés. Así que el día de hoy he traído un tema que he titulado Luchando contra la ansiedad. Y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, en su capítulo 5, verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Leemos con la bendición del Trino Dios. Dice de la manera siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué vamos a echar sobre el Señor? Toda vuestra ansiedad, no parte, sino toda. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, que hoy nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, a través de su maravilloso Espíritu Santo, quien ministre nuestras vidas y que podamos entenderla, que podamos analizarla y afianzarla en nuestros corazones para que podamos vencer este flagelo llamado ansiedad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, fíjense, cuando nosotros hablamos acerca de la ansiedad, cuando hablamos acerca del estrés, ¿sí? Muchas veces nosotros confundimos los términos. Y precisamente cuando yo estaba preparando este mensaje, que lo traje hoy porque estoy viviendo una situación parecida a lo que vamos a predicar, dije cuál será la diferencia, pero comencé a investigar y decidí hablar con un psicólogo, una psicóloga que ellos son los especialistas en dar la diferencia con respecto a estos términos, porque nosotros generalmente los confundimos. Entonces fíjense, tenemos tres términos que vamos a desarrollar aquí, que es el afán, tenemos el estrés y tenemos la ansiedad. Ellos tres pareciera que son los mismos. Podemos decir que son familia, que son como primos, pero comienza con el afán y culminamos con la ansiedad, que es el último estado, que es el estado más grave que una persona puede tener. Bien, yo pregunté y la psicóloga me explicó de una manera sencilla, la cual se les voy a expresar a ustedes para que ustedes también puedan ver algo de las diferencias que existen entre cada uno de los términos. Fíjense, cuando hablamos de afán, es un día que usted y yo podemos tener. El afán lo podemos tener todo y de hecho lo hemos tenido. El afán es un día cuando nosotros estamos completamente llenos de actividades. Es decir, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que ir a colocar gasolina y de repente estar en una cola, tenemos que buscar a los niños al colegio, tenemos que ir al trabajo, de los que somos comerciantes tenemos que recibir mercancía, aparte de que tenemos que recibir mercancía tenemos que entregarla, visitar a otros proveedores. Y pare usted de contar, son una serie de actividades y solamente contamos con un día para realizar todas esas actividades. Ese día se puede decir que es un día de afán, que puede llegar a su vida y a la mía, y eso es normal, un día en el que estamos afanados. Pero ¿qué pasa cuando ese día continúa durante una semana? Nosotros continuamos con ese tren de vida, corriendo todo el tiempo, y llega el estrés a nuestra vida. El estrés, el cansancio, por esa rutina que tenemos de día a día, estar afanado. Pero eso no termina allí, porque si nosotros hacemos de esto un hábito en nuestras vidas y pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses y nosotros continuamos allí, es cuando viene este flagelo llamado ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando nosotros decimos, no me alcanza el tiempo para nada. La ansiedad es cuando yo dejo de dormir porque estoy preocupado por lo que tengo que hacer. La ansiedad es cuando yo pierdo el control en mi mente y mis emociones porque como no estoy logrando hacer todas las actividades, me siento cansado,
y eso desequilibra, mis niveles emocionales, mis niveles químicos que tengo en mi organismo y comienzo a enfermarme. Hay personas que comienzan a tener alergia. Y hablando de alergia, precisamente eso me ocurrió hace días a mí. Comencé con una dermatitis atópica y decidí ir a un dermatólogo. Claro está, el dermatólogo me diagnostica, me da un tratamiento que dura 15 días y en el transcurrir de los 15 días me curé acerca de la afección que tenía. Pero ella me indicó que tenía que volver a esos 15 días para culminar con el tratamiento. Claro está, como yo todo el tiempo ando con un corre-corre, porque tengo muchas actividades que hacer, decidí no ir, porque dije, no, ya estoy bien, ¿para qué voy a estar 2 o 3 horas esperando que esta doctora me vea mientras pasan los otros pacientes? Y bueno, no fui. A los 5 o 6 días volvió a comenzar otra vez la bendita dermatitis atópica. Pero ¿qué pasa? Ahora vino en mayor intensidad. Entonces el tratamiento que me habían colocado ya no servía. Pero como yo soy tan afanoso en ese aspecto, llegué y coloqué el mismo tratamiento y eso impide que el estudio se pueda hacer. Entonces la doctora me dice, es que tú eres mal paciente. Yo le digo, sí, es verdad, soy mal paciente. Ahora vas a tener que esperarte 8 días más que pase el efecto de esa crema que te colocaste para poder hacer el cultivo, porque si no sale negativo. Y yo le digo, pero ¿qué hago yo con los 8 días de piquiña en mi cuerpo? Tú te lo buscaste por ser mal paciente. Entonces ven que esa es una de las consecuencias cuando estamos afanosos, cuando nosotros queremos hacer lo que no debemos y cuando queremos tratar de actuar como médicos en nuestras vidas, porque muchas veces lo hacemos. Bueno, eso me ocurrió. Entonces yo digo, el pastor Agumar me propuso que vaya a predicar el domingo en la iglesia Maranata. Yo decidí, en oración con el Señor, que voy a traerle a la iglesia Maranata. Y se venía a mi mente el afán, la ansiedad, el afán y la ansiedad. ¿Ustedes han padecido alguna vez de un afán? ¿Han padecido de estrés? ¿Han padecido de ansiedad? ¿Sí? ¿Han estado ansiosos? Entonces el mensaje también es para ustedes. Amén. ¿Sí? Ok, fíjense, nosotros decimos y muchas veces leemos la palabra, pero hacemos caso omiso de ella, así como me pasó con la dermatóloga. No seguí las instrucciones y nosotros tampoco seguimos las instrucciones de lo que dice la palabra. Y allí vienen las consecuencias. Pero el Señor, como es un Dios de oportunidades, hoy les va a permitir a usted y a mí que nosotros aprendamos para que podamos vencer todo esto. Amén. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las causas que propician que nosotros tengamos estos estados emocionales dentro de nuestras vidas. Fíjense, el primer punto que podemos desarrollar aquí, o la primera causa, es tener pensamientos contrarios a los de Dios. Tener pensamientos contrarios a los de Dios. Y eso lo podemos ver desde varios puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista físico, económico, lo podemos ver desde el punto de vista legal. Y ustedes se dirán, ¿cómo es esto de físico, económico, legal? Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista físico, es cuando a nosotros o a las personas X o Y, cualquier persona le diagnostican una enfermedad. O de repente una persona tiene un dolor de cabeza. Puede ser que usted tenga un dolor de cabeza, que muchos lo hemos tenido, ¿no? Entonces usted tiene el dolor de cabeza y usted comienza a imaginarse, porque se ha tomado pastillas y no le han hecho efecto, usted comienza, ¿será que yo tengo un tumor en la cabeza? ¿Será que yo estoy propenso a que me dé un derrame cerebral? ¿Será que es que yo estoy sufriendo de la tensión y tengo la tensión muy alta? ¿O será que los triglicéridos y el colesterol están muy elevados? A pesar de que yo me alimento bien, o sea, están elevados porque, o sea, yo por lo menos el día de hoy solamente comí arepa de chicharrón, comí caraotas, comí suero, comí huevos. Entonces después me comí un mondongo en el almuerzo y después seguí con un toddy, me comí unas galletas, pero, o sea, no pueden ser triglicéridos y colesterol porque yo realmente me alimento bien. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Entonces, bueno, comenzamos a dejar que nuestra mente divague y ustedes se van haciendo toda una novela en la cabeza y dicen, mira, yo voy a caer aquí, no voy a seguir viviendo porque de repente el tumor me va a dejar paralizado. Y usted comienza y comienza. Y resulta ser que usted lo que tenía era simplemente un dolor de cabeza porque usted se la pasó todo el día en el teléfono, allí dándole el telefonito y la cervical se rectificó. Entonces usted le duele la cabeza. Pero ¿sabe qué? Eso no queda allí. Porque nosotros somos, o nuestra mente, ¿sí? Es tan poderosa porque controla el cerebro, nuestra torre de control, que es esta que está aquí, controla nuestra vida, que usted puede llegar a somatizar o que usted puede llegar a tener esa enfermedad que está diciendo que tiene. Amén. Entonces tenemos que tratar de
dejar esos pensamientos porque son contrarios a la palabra de Dios. Pero no conforme con eso está la parte económica o está la parte legal. Cuando hablamos de la parte legal, mire, qué cosa tan terrible cuando usted tiene un problema legal en su vida. A mi esposa y a mí nos pasó hace como 2 o 3 años, vivimos un episodio en nuestras vidas sumamente difícil, muy difícil, que nosotros pensábamos que no podríamos salir de allí. Fuimos inculpados de algo en nuestra empresa que nosotros ni siquiera sabíamos que estaba pasando y nosotros no encontrábamos la solución porque por todos lados pareciera ser que éramos culpables y tuvimos que viajar hasta Caracas para presentar pruebas acerca de lo que nos estaban inculpando y realmente no teníamos la solución. Mire, durante esa semana nosotros clamamos al Señor. Durante esa semana hice los devocionales que me llegaron al teléfono como ustedes no tienen idea, porque estábamos en esa época en que no había gasolina y tenía que estar en la cola del gas. Y yo me iba a las 3 de la mañana y desde las 3 hasta las 7 que colocaba el gas en la camioneta, yo estaba haciendo devocionales, yo le estaba clamando al Señor. O sea, yo era el cristiano número 1. ¿Por qué? Porque tenía un problema, pero se escapaba de mis manos esa solución. Y bueno, fueron pasando los días, yo no dormía, me dio diarrea. O sea, tenía dolor de cabeza, mi esposa se la pasaba llorando, mi familia, los que sabían, estaban orando por nosotros. Y mira, eso fue una cosa que no podíamos ni respirar de lo que nos estaba pasando. Y hoy lo cuento así porque ya pasó, pero cuando lo viví, creo que es la prueba más dura que he tenido en los años desde que yo acepté al Señor. Y bueno, resulta ser que una hermana que ya no asiste a la iglesia me envió una palabra en Éxodo, que era cuando le decía a Moisés que se quedara tranquilo porque los israelitas venían siendo perseguidos por Faraón y llegaron al mar y no hallaban qué hacer porque tenían montañas, tenían a los soldados que venían detrás, o sea, no tenían para dónde huir. Así estábamos nosotros, no teníamos salida. Entonces, parafraseando, él decía, quédate quieto que yo voy a actuar. ¿Sí? Lo que me quiso decir, o sea, estate quieto, yo soy tu defensor. Mire, cuando esa hermana me dio esa palabra, yo estaba en Caracas y al día siguiente tenía que presentarme a presentar las pruebas, a defenderme de todo lo que me estaban inculpando. Y eso parece que el Señor llegó y me metió la mano en el estómago y me sacó el dolor, la ansiedad, todo lo que yo tenía, porque decidí depositar las cargas en sus manos. Entendí, porque la palabra se hizo eco en mi vida, que el Señor es todopoderoso y que el Señor me defiende y que yo soy su hijo y nada, absolutamente nada contrario a la voluntad de Dios va a pasar en mi vida. Amén. Así que ustedes tienen que recordar, hacer eco de todas esas promesas que están allí cuando estén viviendo este tipo de situación. Y la parte económica también nos genera, porque cuando no tenemos y cuando estamos pasando por una situación difícil, por una quiebra, eso también genera en nosotros ansiedad y estrés, porque estamos pensando en un panorama negro. Vamos a perder el carro, vamos a perder la casa, qué sé yo que pueda pasar por su vida, no tengo cómo comer. Y eso nos está afectando y también nos produce ansiedad porque no nos deja dormir. ¿Qué tenemos que hacer allí? Recordar que Jehová, Jireh, es mi proveedor. Amén. Jehová provee siempre y cuando nosotros tengamos fe y confianza en Él y seamos diligentes. Pasamos por pruebas, sí, pero Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí esa aflicción y ustedes también la van a vencer. Él dice, confía que yo he vencido, ustedes también van a vencer. Amén. Entonces, como dicen, hijo de gato, caza razón. Si el Señor venció, nosotros también vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese es el primer punto que a nosotros nos genera ansiedad, porque los pensamientos son contrarios a los de Dios. Y fíjense, Filipenses 4:8 cita de la manera siguiente: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Filipenses 4:8. Recuerden Filipenses 4:8. ¿Será que los pensamientos que nosotros tenemos cuando estamos en esa situación son puros? ¿Será que los pensamientos son verdaderos? ¿Será que eso refleja la verdad de Dios en mi vida? Es todo lo contrario a la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces yo tengo que someter mis pensamientos a los pensamientos del Señor. Tengo que pasar por ese filtro y recordar esto que está aquí en Filipenses 4:8. O sea, ¿qué pensamientos tengo yo que en mi mente, que en mi torre de control están dirigiendo mi vida? ¿Sí? Porque tal como piensa el hombre, así es, se conduce como nosotros pensamos. Y si mis pensamientos van hacia la derrota, hacia el desánimo, hacia lo negativo, yo voy a perder la batalla contra la ansiedad.
Amén. Entonces, ¿cuáles van a ser los pensamientos que vamos a tener ustedes y yo de aquí en adelante? Los pensamientos, como nos dice Filipenses 4:8. Entonces, no pueden ser contrarios a los pensamientos del Señor. Esa es una de las primeras causas. Pero también existe otra, sentirse sin valor. Cuando nosotros hablamos de sentirnos sin valor, nosotros si leemos Mateo 6:26, fíjense lo que dice el Señor. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Para que ustedes vean el tierno cuidado del Señor. Cuida hasta las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Amén. Sentirse sin valor. Si yo le preguntara a usted hoy en día, ¿quién eres tú? ¿Qué representas tú para Cristo Jesús? ¿Será que eres cualquier persona o eres de gran valor para Él? ¿Sí? ¿Cuánto creen que costó su salvación? ¿Usted cree que tiene precio? El único precio que tiene la salvación y que nosotros nunca vamos a poder cancelar es la sangre de Jesús. Usted y yo estamos aquí y somos salvos porque Él vino y murió por nosotros. Es decir, si alguien muere por usted, ¿será que lo ama? ¿Será que es de gran valor para esta persona? Nosotros somos ese tesoro precioso del Señor. Nosotros somos la corona de la creación. Usted y yo somos la niña de sus ojos. El Señor nos ama tanto que Él vino y murió por usted y por mí. Que yo lo voy a agradecer o no lo voy a agradecer, a Él no le importó eso. Que lo fuese el mundo a aceptar o no, Él tampoco le importó. Él murió por todo, por todos los pecadores, porque todos hemos sido pecadores. Y Él murió por todo. Por sus hijos, por los que no son sus hijos. Porque hasta que usted no acepta al Señor en su vida, usted es una criatura de Dios. Y cuando usted lo acepta, forma parte de los hijos de Dios. Pero Él murió por todo. Entonces usted y yo somos de gran valor. ¿Y por qué hablamos acerca del valor? Porque nosotros muchas veces nos saboteamos nuestra vida. Nosotros nos creemos inferiores a muchas personas. Si usted es un cantante, de repente aquí en la iglesia Maranata podrían decir las niñas o los muchachos que cantan aquí, no, pero es que, o sea, yo canto, pero es que yo no soy igual que Patricia, porque Patricia tiene un registro muy alto y ella es mejor que nosotros. Y comienzan a descalificarse. O de repente los que tocan algún instrumento, uno se puede creer mejor que el otro. ¿Sí? Entonces, nosotros comenzamos a descalificarnos. Pero resulta ser que Dios te creó a ti único. Es más, te creó y rompió el molde. Y te creó perfecto. Porque Dios no hace nada imperfecto. Él nos creó perfecto a nosotros. Usted tiene un don y un talento único que solamente usted puede venir a hacer aquí. ¿Qué pasa? Que muchas veces no los colocamos en las manos del Señor y lo estamos haciendo para cosas contrarias. Ustedes ven esos músicos talentosos del mundo que hoy en día están allí en la cúspide, pero que de repente usted lo ve, sufrió una crisis de nervios, las drogas lo consumieron, se quitó la vida. Porque realmente ellos, sus dones y talentos no están puestos en las manos del Señor. Y así como ellos, dentro del mundo de la música cristiana, hay músicos muy talentosos, que no tienen la fama que tienen ellos, porque resulta ser que este mundo está siendo conducido por lo malo. Y el enemigo ha trabajado para que los antivalores, dentro de todas las áreas de la sociedad, sean los que estén allí arriba. Entonces usted sepa y entienda que no debe descalificarse, porque usted si es un maestro, usted es el mejor maestro. Si usted es un pintor, usted es el mejor pintor. Si usted es un hijo de Dios, usted es uno de los mejores hijos de Dios, aunque para Él todos somos iguales. Amén. Entonces no es lo que yo tenga, sino como yo lo ponga en las manos del Señor, y tengo que entender que soy de tanto valor porque Él vino y murió por mí. Amén. Entonces tengo un Padre que me ama y que está allí para darme todo lo que yo necesite para hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido alguna vez sin valor? Yo me he sentido sin valor. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestros patrones de vida hemos tenido cierto nivel de educación que nuestros padres sin querer no nos enseñaron que realmente éramos unas personas valiosas e importantes. Y cuando nos enfrentamos a la vida, eso viene con nosotros hasta que llegamos a los caminos del Señor y Cristo nos quita, cuando nosotros se los permitimos, esa mentira que dice tú no vales, porque tú sí vales mucho. O sea, vales tanto que morí por ti. Amén. Entonces no debemos sentirnos sin valor. Tercera causa por la cual nosotros podemos tener ansiedad.
tratar de cambiar algo que está fuera de nuestro control, ¿sí? Ahora bien, el punto número 3 dice tratar de cambiar algo fuera de nuestro control. Y eso lo leemos en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿por qué te afanas tanto por cosas que tú no puedes cambiar? ¿Por qué te afanas tanto, esposa, por cambiar a tu esposo, si es que el que lo va a cambiar es el Señor, cuando Él se lo permite? ¿Por qué te afanas tanto? Porque de repente te dijeron, mira, tú tienes esta condición física o esta condición mental y no vas a poder superarlo, pero cuando tú se lo entregas a las manos del Señor, Él lo cambia. ¿Por qué te afanas tanto? Porque de repente tú quieres que tus hijos sean los mejores y tú los ves que los educas y los educas y los educas y ellos siempre quieren hacer lo que ellos les provoca hacer. Precisamente porque ellos van a aprender con experiencias propias. O sea, no nos afanemos. Mire, hay madres que cuando sus niños nacen se afanan tanto porque no quiere que se caigan, no quiere que se ensucien, no quiere que, porque les va a dar un virus, que si se monta en el columpio se va a caer y se va a partir la cabeza, que si se lanza del tobogán también se va a partir los dientes. Entonces no dejan que sus niños se desarrollen sanos por el miedo que tienen a cosas que ellos no pueden cambiar. Los niños se van a caer, los niños se van a cortar, los niños se van a partir los dientes, los niños se van a partir la cabeza, los niños se van a partir un brazo, porque eso es normal, porque son traviesos. Y nosotros no podemos evitar esas situaciones en nuestras vidas. Ni usted ni yo podemos evitar todo eso. Entonces, cuando hay alguna situación que se escapa de tus manos, déjasela al Señor, entrégale esa carga. Cuando tú vas a un médico y te dicen, mira, tú tienes tal enfermedad y esa enfermedad no tiene cura, no te afanes por eso, entrégaselo al Señor, porque el Señor te puede sanar. Cuando te diga, mira, tu crisis económica, tu situación del matrimonio, tu situación financiera no tiene solución, entrégaselo al Señor, porque eso se escapa de tus manos. El Señor tiene el control. Él tiene el control, nunca lo ha perdido. El Señor tiene el control de tu vida. El Señor te cuida, te guarda, te sustenta. Entonces, no te preocupes por esas situaciones que se escapan de tus manos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacerlo, mi mente se divide entre lo bueno y lo malo, y eso es ansiedad. La ansiedad es cuando la mente está dividida entre lo bueno y lo malo y gana siempre lo malo. Eso es ansiedad, porque si nosotros está la mente dividida pero siempre vamos hacia lo bueno, que es lo que dice la palabra, usted no sufriría de ansiedad alguna. Amén. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cuántos puntos hemos expresado aquí? ¿Ustedes tienen pensamientos contrarios a los de Dios? Lo hemos tenido, pero de aquí en adelante vamos a dejar de tenerlo. ¿Se ha sentido sin valor? Sí, nos hemos sentido sin valor, pero el Señor nos dice hoy que hoy valemos mucho, porque valemos precio de sangre. Y ha tratado de cambiar alguna situación que se escapa de sus manos. Miren, las personas que son sanguíneas, los coléricos, siempre queremos cambiar las cosas. Queremos que las cosas sean como nosotros decimos. Y no es así, es como Dios determina que debe ser. Amén. Y mientras nosotros sigamos en ese camino de desobediencia, mientras nosotros queremos hacer las cosas que no nos corresponden, queremos tratar de cambiar el mundo, usted se va a seguir dando golpes y golpes y golpes hasta que usted se rinda. Y le diga, Señor, tú tienes el control. Ok. Punto número 4. Cuando tengo miedo a lo desconocido. Fíjense lo que dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores nos libra el Señor cuando lo buscamos? De todo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo a lo desconocido? Esto pareciera ser que no ocurre dentro de todos los que estamos aquí, o muchas personas no le tienen miedo a lo desconocido, pero esto es más frecuente de lo que usted piensa. De repente, usted pierde su trabajo y no sabe cómo va a quedar su situación, porque dice, aquí en Venezuela hay pocas oportunidades de trabajo. Dice una persona que no tiene fe. Entonces tiene miedo a quedarse sin ese empleo, o de repente usted tiene que cambiarse de ciudad. Es tan bueno en su trabajo que le dicen, mira, ahora te vas de gerente a tal ciudad y tienes que dejar toda tu familia. Entonces tienes miedo porque no sabes a qué te vas a enfrentar. O qué sé yo, cualquier situación que se le pueda presentar a usted el día de hoy o en el futuro, usted dice, mira, tengo miedo porque no sé a qué me voy a enfrentar. La situación que estamos viviendo en nuestro país, muchos están esperanzados en X o en Y posición. Aquí no hablamos de política, pero sepa y entienda, nosotros no dependemos sino solamente de la mano de Dios. Nosotros dependemos solamente del Señor. Y si el Señor nos tiene aquí, usted va a estar tranquilo y confiado que pase lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Amén.
porque su mano poderosa nunca va a dejar de estar protegiendo a cada uno de sus hijos. Ahora, una quinta causa: no vivir en el presente. Ustedes están aquí hoy en día, o podemos estar aquí, pero ustedes están pensando que van a hacer ahora en el almuerzo, o que vamos a comer, o pueden estar pensando los que trabajan que cómo voy a iniciar mañana el día lunes, ¿sí? Lo pueden hacer. Entonces están pensando, o de repente si nosotros estamos en nuestra casa, están añorando el pasado. Y mientras yo tengo mi mente dividida entre pasado, futuro, ¿qué pasa con el presente? Estoy aquí estático, no estoy haciendo nada, estoy paralizado, porque no me deja avanzar, porque o pienso allá o pienso en lo que viene, ¿sí? Y eso también divide mi mente, y esa mente dividida genera ansiedad. Nosotros tenemos que vivir el día a día, hoy. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo mi día a día, yo voy a ser productivo. Lo que tengo que hacer hoy, lo hago. Lo de mañana, veremos si llega, porque no sé si el Señor viene esta noche y me lleva. ¿Qué pasa si el Señor viene y nos vamos todos? Nada, no hicimos nada de lo que tenemos que hacer mañana. Estamos felices allá. Pero mientras Él no venga, o qué sé yo, si de repente no viene el Señor, pero sí me manda a llamar, entonces no digamos yo quiero hoy, no, es cuando el Señor lo determina. Lo importante es que nos vamos con Él, amén, porque sé que nos vamos todos con Él. Entonces tenemos que vivir el presente, pero no conforme con eso, también vivimos con valores distorsionados. Si quiero cambiar de teléfono cada vez que viene un celular nuevo, un iPhone nuevo, entonces yo me endeudo, quito prestado y me compro el teléfono. Pero resulta ser que eso no es lo que yo debería hacer, porque yo no tengo cómo tener ese teléfono, sino que me endeudo. Ando con una ropa bien a la moda, con un buen teléfono, pero no lo inviten para su casa, para que le abran la nevera y van a estar como el gurí, pura agua y luz. ¿Qué les parece? Una nevera vacía, porque ustedes vivieron con valores distorsionados. Y precisamente Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros no vivamos con valores distorsionados, porque ¿qué genera eso en nosotros? Deuda. ¿Y qué genera la deuda? Estrés, cansancio y con el tiempo la ansiedad, porque a veces acumulamos tantas cosas que no tenemos cómo cancelarlas y no dormimos pensando en los acreedores. Y es cuando llegan esos acreedores a nuestra casa a tocarnos la puerta todos los días y ustedes se están escondiendo. Ustedes no andan buscando por dónde andar, que no lo vea a quien usted le debe, porque deben todo, hasta la manera de caminar. ¿Por qué? Por vivir con valores distorsionados. Y eso va a generar una tensión tan grande que en algunos casos, cuando la persona es muy débil, puede generar o puede terminar quitándose la vida. Muchas personas se han quitado la vida por las deudas que tienen, producto del estrés que vivieron por no ser buenos administradores, por vivir con valores distorsionados. Amén. Entonces, fíjense todas las posibles causas que hemos tratado aquí. Aquí dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas serán las que van a ser añadidas cuando nosotros buscamos al reino de Dios y su justicia? ¿Cuáles creen ustedes que son las añadiduras? Las añadiduras son todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir, pero que realmente nosotros necesitamos. No es que la añadidura va a ser, porque muchas veces decimos voy a buscar el reino de Dios y su justicia para que todo el dinero venga a mí, para que yo pueda ser un hombre rico, porque como yo estoy trabajando para Él, las añadiduras están allí y las bendiciones me persiguen, porque muchas veces decimos eso. Pero entienda esto, no todos los que estamos aquí vamos a tener dinero, vamos a ser, como dicen por allí, multimillonarios. No todos, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de los hijos que están aquí. Si su corazón se va a desviar por las riquezas, usted no va a tener riquezas de parte de Dios. Entonces las añadiduras llegan conforme al corazón de la persona, y el Señor sabe qué es lo que usted necesita para su vida. Amén. ¿Cómo podemos eliminar este flagelo también? Cuando vivimos en contentamiento. Si usted vive en el contentamiento del Señor, como decía Pablo, se vivir en escasez, se vivir en abundancia, vamos a entender que no es lo que yo tenga, no es lo que me haga falta, es lo que Dios me ha permitido tener conforme al agradecimiento que yo tengo para Él.
Cuando somos agradecidos y no conformes, porque tampoco es que seamos conformistas y no quieran ustedes trabajar para tener mejores cosas, sino que nosotros agradecemos por lo que tenemos y trabajamos, y si el Señor nos lo permite tenemos más, usted va a estar bien. Entonces no es ser conformista, es ser agradecido con lo que Dios le ha permitido tener en sus manos. Amén. Ahora bien, Iglesia Maranata, yo les podría preguntar a ustedes esta mañana, ¿con cuál de estas 6 causas que están aquí expresadas el día de hoy se identifica usted? Mire, como decía mi hija cuando estaba pequeña, mira que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Con todas, porque nosotros en algunas etapas de nuestra vida hemos pasado por alguna de esas causas. Unos en mayor medida que otros, pero sí hemos vivido con alguna de esas consecuencias que están allí porque nosotros decidimos caminar contrario a lo que dice la palabra. Entonces, nuestro Padre hoy quiere que usted y yo entendamos que tenemos que entregarle las cargas a Él. Esas cargas que usted carga el día de hoy, que no sé cuáles pueden ser, no sé si es como la mía, que por estar con el día a día y afanado vino esa erupción a mi cuerpo, o no sé si de repente a usted los niveles se le han alterado, triglicéridos, colesterol, si de repente tiene problemas de tensión. No sé si usted no puede dormir tranquilo en las noches. No sé si usted no se siente en paz consigo mismo porque siempre está pensando en lo porvenir. Yo no lo sé, pero el Señor sí conoce tu corazón. Basándonos en lo que dice las Sagradas Escrituras, somos Fracrimal, tu familia, todos sean bienvenidos a adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad.